Buenas noches, vamos a comenzar la actividad. Un gusto estar de nuevo con ustedes en las actividades de los martes científicos de la sociedad. Hoy corresponde la charla titulada Una oportunidad para compartir y comparar decisiones clínicas en cáncer de mama. Esta charla es de suma importancia para nosotros, los médicos, radioterapeutas, oncólogos, que se discutirán algunos aspectos controversiales en este tratamiento. Todos sabemos el tratamiento del cáncer de mama parece fácil, sin embargo, está en constante evolución. Y en los últimos 25 años hemos pasado de tratamientos que se realizan o que se realizaban en 6 semanas a hacerlos en 4 semanas y más recientemente en 5 días. De esto y otras cosas nos va a conversar, vamos a conversar hoy con el doctor Benjamín Lee. Y para continuar la presentación, le voy a dar la palabra al doctor Fabio de Lima. Muy buenas noches a todos. Reitero pues la alegría de la directiva de la Sociedad Venezolana de Oncología en que ustedes nos acompañen esta noche con un invitado estelar, el doctor Benjamín Lee. Él es oncólogo radioterapeuta graduado en la Universidad de California en San Francisco. Aparte de eso tiene una licenciatura en física y química en Harvard, doble titulación de doctorado e MBA en la Universidad de Vanderbilt. Es médico líder del grupo de la igualdad y la oncología global, profesor asistente en la Universidad de Washington en Seattle, y es presidente y director ejecutivo de la Asociación Rayos contra el Cáncer, que es una asociación muy importante sin fines de lucro que dirige con la visión de conectar el talento, la tecnología y los recursos existentes para ayudar a los clínicos a abordar la creciente carga de la patología del cáncer a nivel mundial. Es un médico apasionado por el servicio y para ayudar a otros médicos especialistas pues, en su formación académica. Debemos recordar el tipo de cursos que hace Rayos contra el Cáncer. Recientemente terminaron el curso de SBRT, que es muy bueno, de alta calidad y alto contenido académico. Doctor Benjamín Lee, muy agradecidos estamos por su generosidad al acompañarnos hoy a compartir su conocimiento. Queremos saludarlo y queda de usted, pues, dueño de la pantalla y los micrófonos. Hola, buenas noches a todos y muchas gracias, doctor Fabio y doctora María, por la introducción tan amable. Es mi gran placer estar aquí con ustedes y yo veo en la pantalla muchos nombres que son familiares desde los cursos de rayos contra el cáncer. Mi enfoque en la clínica es con cáncer de mama y también con cáncer en el cerebro con el Gamma Knife. Y aquí yo quiero compartir cómo yo veo la práctica aquí en los Estados Unidos, en un centro académico, y para tener y abrir la puerta para discusión entre países. Entonces, yo voy a enfocar en am, 4 secciones. Uno es que a veces en nuestra práctica aquí en los Estados Unidos, nosotros estamos involucrados en discusiones multidisciplinarias con los cirujanos y también los oncólogos médicos para decidir sobre dónde empezar, tratamiento neoadyuvante o qué tipo de cirugía y cómo lo veo como radiooncólogo. Y después voy a discutir los 2 escenarios que enfrentamos como radiooncólogos. Uno es después de una lumpectomía y el otro es después de una mastectomía. Y desde
en cada escenario hay diferentes escenarios que yo organicé y cada vez que yo veo un paciente, yo uso el mismo flujo para hacer mis decisiones. Y eso es como estoy mostrando a los residentes en mi centro y estoy muy curioso que les parecen el flujo que propongo. Am, Típicamente empezamos la radioterapia después de cirugía, 4 o 6 semanas después de la cirugía o 4 o 6 semanas después de la quimioterapia. Tenemos una ventana hasta 12 semanas y si el paciente sigue con terapia hormonal, a veces yo puedo posponerlo un poco más, pero típicamente quiero empezar entre 3 meses. Y una otra nota antes de empezar es que a veces pacientes presentan con calcificaciones y si están conservando la mama, es importante verificar que ya no hay calcificaciones en el momento que estás haciendo la radioterapia. Am, entonces, a veces recomendamos que el paciente vaya para hacer una mamografía para verificar que ya no están. Y por favor, si tienen preguntas o comentarios, adelante en el chat. Yo voy a estar viéndolo o puede levantar el mano. Ok, lumpectomía contra mastectomía. Estás en la mesa y discutiéndolo y yo veo esos dos escenarios más frecuentes. Uno es que el paciente tiene cáncer de mama de etapa temprano y puede ir directamente a cirugía. Son T1 a 2 y no tienen involucramiento de los ganglios linfáticos. Y el otro es, tienen cáncer de mayor etapa más grande, que es 5 centímetros, o involucración de los ganglios. Am, y a veces el tumor no es tan grande, sin embargo, el paciente tiene el pecho pequeño, entonces relativamente el tumor es grande y si el paciente desea conservación, puede pensar en la terapia neoadyuvante. Am, para empezar, puedes pensar en su mente. Es un repaso para muchos. Si el paciente no puede tocar los ganglios y las imágenes no muestran ganglios, son etapa N0 clínicamente. ¿Sí? ¿No? ¿O es un trick question? Se necesita la biopsia sentinel. Y la respuesta es sí. Si no se puede tocar ni puede ver, son N0 clínicamente. Otra pregunta, y prometo que esas preguntas son muy importantes para asegurar que todos entendemos muy bien cómo usamos esos nombres en el staging, porque son muy importantes en la decisión clínica. Am, si el paciente no se puede tocar ningún ganglio linfático, sin embargo, tiene una resonancia que muestra un ganglio que es es como equívoco. am, Tal vez está involucrado o tal vez no está involucrado. am, ¿Tiene N positivo o no? Y eh, en general, si es sospechoso, debe hacer una biopsia aquí en los Estados Unidos. Y la biopsia nos da la respuesta. Si es positiva, es N1 o más. Si es negativo, puede decir que es N0. Y si no hace la biopsia y todavía estás pensando tal vez sí, tal vez no, em,
es decir que es N0. Y nosotros vamos a hacer la biopsia sentinel, ah, y eso va a darnos otra información, pero tenemos muchos casos que son N0, pero son N1 patológicamente, ¿cierto? ¿Ok? Y tercera pregunta, si puede tocar el ganglio, son positivos clínicamente. am, y si puede tocarlo, pero hacen una biopsia y es negativo, todavía son positivos. Y si puede tocar y hacen una biopsia, y es positivo, se dice que es clínicamente positivo o patológicamente positivo. La respuesta es que am, si puede tocarlo y hay sospecho y no hacen una biopsia, pueden decir que es positivo clínicamente. Si am, puede tocarlo, pero hacen una biopsia y es negativo, es N0 clínicamente. ¿Ok? Y si se puede tocar y hacen una biopsia y es positivo, es clínicamente positivo, no es patológicamente positivo. Y yo lo explico aquí abajo. Solamente usan la etapa patológica después de una cirugía, pero todo que tiene que ver con el workup, con el estableciendo la etapa, eso es clínicamente, es una diagnóstica clínica. Am, ¿Entienden mi español? Claramente, claramente. Ok, ok, Sí, se gracias. entiende. Muy bien, muy bien. Ok, ok, muchas gracias. Dime si estoy diciendo cosas exóticas. Ok, entonces, ok, esos son los dos escenarios. Am, si el paciente va directamente a cirugía con etapa temprano, los dos son buenos, lumpectomía o mastectomía. Típicamente nosotros recomendamos al paciente para lumpectomía. O hay casos cuando el paciente ha leído algo o tiene una preferencia para mastectomía, pero hacemos educación que los outcomes oncológicas son iguales entre los dos. La única excepción es cuando tienen factores principales de riesgo, como algo genético, como BRCA, o son muy jóvenes, como 30 años o 33 años, algo así. En esos casos, muchas veces van para mastectomía bilateral. Ok. Y para los otros casos, am, el estándar que nosotros practicamos, más y más estoy viendo que estamos haciendo la quimioterapia neoadjuvante o ah, terapia neoadjuvante. Am, y es importante notar antes si el paciente tuvo involucramiento de la piel, TP, o del chest wall, TA, o de ambos, TC. um, um, Todos esos pacientes deben ir a mastectomía. Um, y otra cosa que voy a decir es que si el paciente vaya directamente a cirugía y tiene
involucramiento de los ganglios, debe recibir una disección axilar. Pero si el paciente va primeramente a terapia neoadyuvante, puede reconsiderar su cirugía y decidirlo después de ver la respuesta. Ahorita que vayas caminando, tía, trata de ir a la bodega y le compras un recolector de orina. ¿Tienes dinero para Am, y eso es como un oncólogo médico piensa. Am, yo pienso que están familiarizados con estos principios. Yo voy adelante, pero yo puedo compartir mis pantallas después si quieren revisarlo. Ok, siguiente. Am, ¿Qué hacemos o qué hago yo aquí en los Estados Unidos en mi centro académico después de una lumpectomía? La mayoría van a seguir siendo etapa temprano T1 o T2. Algunos van a tener una sorpresa, el ganglio involucrado, sentinel, y hay algunos que van a ser T3. Am, si son, si tienen cualquier riesgo principal, sobre como tamaño más que 3 centímetros, am, edad menos que 15 años, am, eh, N1 patológicamente, invasión linfovascular, grade 3, márgenes positivos o recibieron terapia neoadyuvante, pues entonces van a necesitar por lo menos eh, radiación de la mama entera. ¿Ok? Y cuando yo tengo una paciente, yo pienso, van a necesitar whole breast radiation y tienen factores para recibir más, como un boost o como radiación ganglionar. O si el paciente no necesita radiación de la mama entera, yo vuelvo mi mente y empiezo a pensar, puedo hacer menos tratamiento para el paciente, tratar una porción de la mama o menos fracciones. Am, entonces, eso es como yo pienso cuando yo trato una mama de etapa temprana. Entonces, el estándar es whole breast radiation. Am, Muchos aquí hacen fracción madurata, como 15 fracciones, pero hay más y más que están haciendo como fast forward. Yo voy a hablar de eso más después. Um, a veces hacemos high tangents si tenemos un cirno sobre los ganglios axilares. Ok, boost. Primero, pensar en boost. Um, Solamente hay esas cosas que considero para hacer boost. Edad menos que 15, um, es grado 3 y más grande que 2 centímetros. Si es un grado 3 pero muy, muy pequeño, no lo considero un riesgo principal. Márgenes positivos o triple negativo. Esos pacientes típicamente reciben whole breast radiation más un boost a la cavidad. Am, Siempre puede pensar en un boost si el paciente no tiene esas calificaciones y tener una discusión con el paciente. Es un cambio, am, intercambio. Ah, el riesgo de fibrosis es 3%, 5% en comparación con 2%,
Y la reducción en recurrencia es 3%, si son entre 15 y 60 años. Am, si el paciente tiene invasión linfovascular, aunque eso causa consurno para los ganglios, no necesariamente es una calificación para boost. Am, Tiene que ver con los ganglios. Am, y para pacientes que ya recibieron terapia neoadyuvante, am, debe considerar boost, especialmente para los triple negativos. Esa es una nota importante. Si el paciente tuvo reconstrucción plástica, como una mastopexia o reducción en el tamaño de la mama, a veces es muy difícil identificar el tamaño y la ubicación de la cavidad. Y cuando es imposible para pintar, no ofrezco boost. Ok. Am, y si estoy pensando, ese es un paciente con factores de riesgo, ¿qué más puedo considerar? Puedo considerar boost y puedo considerar radiación ganglionar. Am, Eso es mi patrón, como pienso. Am, y si tiene esas calificaciones, yo ofrezco Regional Nodal Irradiation. Entonces, si tuvo N1 clínicamente y recibió terapia neoadyuvante, yo ofrezco Regional Nodal Radiation. Si tuvo N1 clínicamente, recibió terapia neoadyuvante y recibió. Oh, disculpa. Si tuvo N1 y no recibió la terapia neoadyuvante, siempre ofrezco Regional Nodal Irradiation. Pero si recibió terapia neoadyuvante, yo tengo que ver los resultados de la disección axilar o de biopsia sentinel y a ver si tiene residuo. Ah, Temprano de NSABP B51 y mostró que después de 5 años, los resultados son muy buenos en omitir radiación axilar o radiación regional si el paciente tuvo una respuesta completa. No está publicado todavía, pero nos da confianza que eso es una estrategia am, razonable. Am, pero si no tuvo una respuesta completa, debe ofrecer radiación regional. am, y eso es como yo pienso ahora. s- am, Esa frase. Am, ¿Y qué son las otras circunstancias cuando puede pensar en hacer radiación regional? Es si tuvo una biopsia sentinel con 3 o más ganglios positivos o 1 o 2 ganglios positivos, pero tuvo factores principales presentes, como extensión extracapsular, um, tuvo estrogen receptor negativo, um, grado 3, invasión linfovascular o edad joven. Um, y en la categoría de 1
a dos ganglios positivos, am, si no tienen esos características, yo uso este algoritmo para decidir si puedo hacer high tangents para cubrir un poco más de nivel 1 y 2 axilar, pero sin tratar las mamarias internas y supraclavicular. Y esa tabla es de MD Anderson y es cómo decidir tratar los ganglios si tienen dos o más factores riesgos presentes. ¿Preguntas? Ok, yo voy a seguir. Eso habla de el escenario con metástasis microscopias, para muchos Es 9113. para muchos 413. causa confusión. Ok. Am, Entonces, el otro escenario es el paciente no tiene factores de riesgo muy alto. Entonces, yo empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer para bajar la intensidad del tratamiento? ¿Puedo hacer más hipofraccionamiento? ¿O puedo tratar una porción solamente de la mama con partial breast irradiation? O en ciertos casos, omitir la radiación. Pienso que la audiencia está familiarizado con esos protocolos. Am, yo digo que si hay un beneficio muy grande logísticamente, yo ofrecería el fast forward, solamente 5 días. Am, si el paciente am, am, tiene factores muy favorables, yo prefiero hacer este Florence Trial, ah, que es 30 en 5, a una porción de la mama donde está la lumpectomía. Y eso es menos toxicidad temprano y menos toxicidad largo. Am, y yo personalmente no hago braquiterapia, entonces no puedo comentar sobre eso. Y en UCSF nosotros hicimos IORT, radioterapia intraoperativo. Yo pienso que eso es una opción muy buena, aunque no está patronizado por Astro. Yo pienso que eso tiene que ver con políticas y no con la evidencia clínica. Am, am, si están curiosos para entender más sobre IORT, estoy feliz en hablar más. Am, la omisión de la radioterapia es para pacientes que son que son más que 65 años. Esos fueron el CalGB 9343 estudio y también el Prime 2 estudio. La combinación de esos llegan a esas recomendaciones personales. Deben ser pequeños, menos que 3 centímetros, deben ser positivos para el receptor de hormonal, y bajo grado no tiene invasión linfovascular y el paciente va a estar usando tamoxifen o otra terapia hormonal por lo menos 5 años. Am, eh, en Rayos contra Cáncer, nosotros no hemos hablado mucho sobre el otro hiperfraccionamiento parcial y los criterios que
yo uso hoy en día para decidir si es candidato. Esos fueron publicados en el año pasado de Astro. Um, uh, Debe ser una masa pequeña, debe ser grado bajo y debe tener estrogen receptor positiva. Si no tiene esos factores, son caucionarios, o como puede decir sí, pero ten cuidado. Um, y si es un cáncer que tiene el receptor HER2 y no está recibiendo HER2 targeted therapy, eso es muy mal. No debe ofrecer radiación parcial. Si tiene invasión linfovascular, eso también es muy mal. No debe ofrecer radiación parcial. Y si tiene la histología lobular en vez de ductal, dicen que también eso es mal. Um, pero a veces tenemos casos muy, muy pequeños que son lobulares y a veces nosotros pensamos en romper las reglas y ofrecer radiación parcial. Estoy muy curioso si en su práctica en Venezuela, si hacen radiación parcial y qué son los criterios que ustedes usan. Am, Siguiente, yo voy a hablar del manejo de cáncer de mama después de una mastectomía. Am, para entender por qué las diferencias son, por qué las recomendaciones son diferentes, yo quiero mostrar una diferencia clave entre lo que está pasando con una lumpectomía contra una mastectomía, desde el perspectivo de un radiooncólogo. Am, la diferencia clave es que más o menos todos los pacientes después de lumpectomía van a recibir radiación. Y si reciben radiación la mama entera, también estamos irradiando una porción significativa de nivel 1 y 2 axilar. Pero con mastectomía, si nosotros decidimos no ofrecer radiación, pues ningún parte de los ganglios va a estar cubiertos. Entonces es más como blanco y negro. Um, y por eso, cuando estamos pensando en um, cuando estamos pensando en lumpectomía, la decisión después es más qué tipo de radiación voy a ofrecer. Y cuando estamos pensando después de mastectomía, la pregunta es si voy a ofrecer radiación. ¿Y por qué la decisión es tan importante? Porque si el paciente recibe disección axilar y también radiación juntos, eso causa muy, muy mal linfedema. Y esos son unas comparaciones de 3 estudios muy, muy fuertes que muestran la diferencia en linfedema. Am, si estoy hablando con un paciente, típicamente digo que el riesgo con radiación es como 10%, 10 a 15% más si está recibiendo también disección axilar. Y aquí puede ver RNI versus disección 15 contra 28. Ujú. Con que se Y, vaya para allá. y eso es como infecciones
después de cirugía o seromas o parestesias, 25% solamente con radiación, versus 70% con ambos. Y últimamente es muy importante ver si si el paciente tiene eh, tumor gruesa, es decir, visible después de la cirugía. Porque cuando está planeando su radiación, si ve tumor gruesa, eh, en la simulación, va a necesitar dar mucho más dosis a ese lugar. Se necesita hacer un boost hasta 66 Gray para controlar tumor gruesa con cáncer de mama. La radiación no es muy bueno para resolver enfermedad visible. Am, entonces, después de cualquier cirugía, si usted ve un ganglio visible y sospechoso en el scan de TAC de simulación, recomiendo pedir al cirujano si pueden volver para quitarlo o por lo menos hacer una biopsia. Y eso me ha ocurrido unas veces. Am, y ok, entonces, eh, ¿qué son los patrones después de mastectomía? Hay muchas variables. eh, no quiero asustar a nadie, pero debe tener en mente am, una vía para cada paciente que ve. Primeramente, Am, si el paciente tuvo involucramiento del piel, o también puede notar eso con resonancia preoperativo, con thickening, el piel se ve más grande. Esos son signos de la necesidad para recibir am, mastectomía y también quitar el piel. Si el paciente recibió un skin sparing mastectomy o nipple sparing mastectomy y no quitaron el piel, eso es un red flag y debe hacer el tratamiento con bolus, para reducir la recurrencia local. Am, si el paciente no tuvo involucramiento de los ganglios, am, eh, puede omitir radiación, unless está concerned about otros factores y riesgos. Am, Eso es lo que yo uso. Yo pienso en una combinación de factores grandes y factores pequeños. Voy a mostrar esos factores. Am, y si tiene muchos factores grandes, eso puede ser una indicación para mastectomía, aunque no tiene involucramiento de los ganglios. O si tiene una combinación de factores de riesgo, también puede considerarlo. Am, si el paciente es T3N0, eso es un escenario confundido. Am, y como yo pienso, es si recibió terapia neoadjuvante y tuvo una respuesta completa, es razonable omitir radiación después. Pero si tuvo solamente una respuesta parcial, debe ofrecer radiación. Am, están investigando esta pregunta.
Y una pregunta de Valle. ¿Lumpectomía con radiación puede reemplazar mastectomía? ¿Sí? Sí, sí. Muchas veces si el paciente tuvo un tumor grande, pero recibió terapia neoadyuvante y disminuyó en tamaño, puede ir para lumpectomía. Um, Fabio, por favor, ¿puede hablar del criterio y guideline for internal chain memory radiation? Ok, sí, yo voy a llegar a eso. Um, ¿Hay alguna indicación de solo radiar la axila en un cáncer de mama? Um, hmm, Muy buena pregunta, Ivo. También yo voy a hablar de la selección que am, regiones irradiar cuando estamos haciendo radiación ganglionar. Am, ok, y si un paciente tuvo cualquier ganglio positivo, si fue clínicamente o patológicamente, se necesita considerar el paciente para radiación. Eso es muy importante. Am, ¿Qué son los escenarios cuando hay involucramiento de los ganglios? Uno es que fue clínicamente N1. Ya deberían haber tenido una disección axilar o am, fueron para terapia neoadyuvante y enseguida recibir un targeted nodal dissection, una disección, no sé cómo decirlo en español, lo siento, am, también con una biopsia sentinel. Am, ¿Alguien sabe cómo decir targeted nodal dissection? Disección de los ganglios, disección ganglionar, lo habías dicho, ¿no? Previamente. Creo que es Ah, una disección ganglionar selectiva. selectiva. Ah, ok, sí. Y la definición de eso es muy importante porque no es el mismo que una disección axilar total. Una disección selectiva es cuando el cirujano pone un clip, un pedazo de metal, antes de terapia neoadyuvante. Y después de terapia neoadyuvante, durante la cirugía, van para sacar el clip que pusieron. Eso es la disección targeted o selectiva. Y deben hacer eso también con una biopsia sentinel. Entonces, eso no reemplaza la biopsia sentinel ni es el mismo que una disección axilar. Um, ok. Um, Como dije, si hace la simulación y todavía ve con sus ojos enfermedad gruesa, debe llamar al cirujano inmediatamente. Si no hay enfermedad gruesa, pero la disección selectiva o biopsia sentinel fue positivo, debe hacer disección axilar. Am, y si no hay enfermedad gruesa y ambos son negativos, am, pero tiene cualquier factores que son indicaciones para radiación regional, puede hacer solamente la radiación y no necesita hacer disección axilar. Y eso es para evitar esa doble toxicidad de los dos, de la combinación. Am,
Ok. Aquí yo voy a hablar de la selección de los ganglios. Hay muchos estudios que muestran un beneficio en incluir las mamarias internas. Entonces, y- am, una estrategia es, yo siempre voy a incluir las mamarias internas, solamente voy a pensar en no incluirlos si hay ciertos escenarios. ¿Y qué serían esos escenarios? Mm, yo pienso que el escenario más seguro para omitir la mamaria interna y si fue un cáncer de etapa temprana, pero tuvo una biopsia sentinel positiva y fue en el cuadrante am, lateral y superior, entonces está muy lejos de el lugar donde entra las mamarias internas. Entonces, si está muy lejos, el tumor fue pequeño y temprano y y solamente la indicación es por la biopsia sentinel. Esos son los casos cuando yo omito la mamaria interna. Esa es mi estrategia simplificada. Am, eh, una cosa que influye esa estrategia es que nosotros tenemos técnicas para reducir el dosis a la corazón. Y podemos hacer radiación de la mamaria interna todavía con un bajo dosis a la corazón. Uno es el breath hold technique, inspiración del paciente durante el tratamiento. Otro es el uso de IMRT o VMAT durante el tratamiento para, para evitar el corazón. Am, y sí, a veces, típicamente escuchan que para los casos izquierdos, esos son cuando usa la inspiración. Am, pero si estoy irradiando las mamarias internas y es un caso derecho, también voy a pedir permiso para hacer am, inspiración durante el tratamiento. Am, hubo una pregunta si hay escenarios cuando hacemos solamente radiación a la axila am, y no incluimos la supraclavicular ni incluimos los mamarios internos. Eso no es estándar. Am, lo que podemos hacer que es similar es hacer el high tangents, los tangentes altos, pero ese es diferente y no debe mezclar eso con la definición de radiación ganglionar regional. Am, espero que mi respuesta quede claro. ¿Y otras preguntas? Thais dice opinión sobre no disección axilar y dejar su tratamiento a radioterapia. Am, muy buena pregunta. Sí, si no hay enfermedad macroscopio am, y entonces no hay una indicación am, am, ah, eh, am, si el si el paciente presenta am, no con enfermedad macroscopio en los ganglios, yo pienso que es posible am, omitir disección axilar. Va a necesitar ver cómo son los resultados patológicamente después de la cirugía. Si el paciente am, am, recibió terapia neoadyuvante, eso es un escenario. Y ah, actualmente, ah,
Eso es lo que estoy diciendo. Am, si hacemos un disección axilar o biopsia sentinel y descubrimos que hay enfermedad en la axila, es decir, es PN1. Aquí yo pienso en los diferentes escenarios. Si hubo solamente uno o dos ganglios, si fue T3, patológicamente yo ofrezco radiación. Si fue tumor primaria pequeño, T1 o T2, solo ofrezco radiación si hay un factor am, grande presente. am, y después yo considero si hay otros factores presentes. Si hay un factor grande, pero no otros factores, no ofrezco radiación regional. Si hay un factor y también otros factores, eh, eh, entonces yo ofrezco radiación. Am, y si hay 3 o más ganglios positivos, yo ofrezco radiación. La decisión es muy sutil. Y definitivamente no tengo todo eso memorizado. Yo tengo que tenerlo escrito y yo hago referencia a mis notas cada vez que tengo un escenario difícil así. Pero estamos trabajando como un departamento en mi centro para tener nuestras guías escritas para que todos nosotros podemos tener la misma práctica para cada escenario. Am, ok, y si fue N1 positivo y también hay ganglios visibles, am, hay que hacer radiación y hacer boost. Am, y si Y en el escenario, cuando solamente recibió biopsia sentinel, entonces no han tenido ningún tratamiento comprensivo para la axila. Y es muy importante ofrecer radiación en cualquier de esos escenarios. La diferencia entre eso y eso es que en eso el paciente recibió disección axilar. Entonces, estamos pensando que si el riesgo es bajo y no necesitamos añadir radiación más a la disección axilar. Pero si no recibió disección axilar y solo recibió biopsia sentinel, entonces nosotros somos la línea de defensa última para el paciente y es muy importante tener otros criterios que son mm, más débiles. Entonces, si hay cualquier macromet, es decir, un ganglio con más que 2 milímetros de enfermedad, hay que ofrecer radiación. Am, ok. Y eso es lo que expliqué. Si hay enfermedad gruesa o visible, hay que hacer un boost a esa enfermedad hasta 66 Gray con uh, uh, conventional fractionation. Um, y en términos de la técnica, creo que ya expliqué eso, pero típicamente yo incluyo las mamarias internas y solamente no si hay una razón grande para no hacerlo. Um,
Las indicaciones para hacerlo definitivamente son involucramiento de los ganglios. Si puede ver los ganglios con resonancia y es un lugar donde no pudo hacer biopsia. Si la enfermedad está en el cuadrante medial, está más cerca donde entran las mamarias internas. Um, o si tiene enfermedad extensiva como T4 o más que 3 ganglios. Um, ok. Una otra pregunta común es si hacemos radiación hipofraccionada para después de reconstrucción. Yo sí. Yo pienso que van a decir los resultados temprano, pero los resultados fueron buenos, según lo que me dicen. Y muchos de mis compañeros hacen fraccionamiento madurado. Um, si, sí o si no, el paciente tiene reconstrucción. Ok. Y para pacientes que recibieron terapia neoadyuvante, am, también eso es una área nueva para nosotros en el campo. Estamos explorándolo mucho con diferentes estudios. Am, si tiene duda, la cosa segura es ofrecerlo, pero vamos a explorar los escenarios cuando podemos emitirlo. Y por ejemplo, si solamente tuvo N1 antes y tiene una respuesta completa, puede pensar en omitir radiación, según NSABP B51. Si no tuvo involucramiento antes y no tiene involucramiento después, en esos casos puede omitir la radiación. Y esas sugerencias son basadas en repasos retrospectivos de 2 estudios grandes con pacientes que fueron N0 o N1 clínicamente. No incluyó pacientes con N2. Entonces, si paciente tiene enfermedad con N2, cosa segura es hacer radiación. Creo que estamos en la hora. Am, los puntos para llevar a casa es que cáncer local temprano am, ah, puede hacer co- am, oh, disculpa. Am, hay que pensar en las diferentes vías. Sí o sí no recibió terapia neoadyuvante. am, y sí o sí no recibió lumpectomía o mastectomía. La decisión después de cada es muy fino, pero recomiendo empezar con una guía para referencia con todos los escenarios escritos para ser consistentes con sí mismo y también con sus colegas. Y yo estoy disponible para preguntas y esta es una foto de mí y mis compañeros aquí en la Universidad de Washington que trabajan en el equipo de mamá. Muchas gracias y pienso que tengo oportunidad para contestar preguntas ahora. Muchas gracias, doctor Lee, por su excelente conferencia, compartiendo su experiencia en el tratamiento radiante de cáncer de mama y comentando algunos aspectos controversiales. Ahora, bueno, vamos a abrir un ciclo o iniciar un ciclo de preguntas. También las pueden realizar por el chat. Ben, yo te quería hacer también una pregunta sobre
La irradiación de mama con ultrafraccionamiento en un futuro, de que presentaste las láminas de irradiación parcial. Esa irradiación de mama con ultrafraccionamiento podría sustituir definitivamente esa irradiación parcial de mama en un futuro. ¿Tú lo crees así? Am, sí puede reemplazar el qué. O sea, la irradiación de mama con ultrafraccionamiento podría sustituir la irradiación parcial de mama Ujú. en un futuro. Mira, Mm, disculpa, no sé te si la voy a, entendí te la voy a la colocar pregunta. déjame Ajá. hacértela aquí. Déjame escribírtela para ver si la puedes. Ok, ok. Am, cuando yo tengo un paciente con cáncer de mama que no merece boost y que no merece am, radiación regional, la mayoría de esos pacientes yo puedo tratar con radiación parcial. Y es porque no tienen ningún factor alto para merecer tratamiento agresivo. Entonces, es muy probable que van a tener am, factores buenos para tener radiación parcial. Y yo tengo eh, esos. Permíteme compartir unas notas aquí. Am, esos son las recomendaciones de 2016 para cuándo es apropiado hacer radiación parcial a la mama. Y diferentes organizaciones tienen sus propias recomendaciones, pero el patrón es que debe ser un tumor pequeño, más o menos que 3 centímetros, y no debe tener ganglios. Debe ser Irradiación, ¿verdad? invasive ductal No, aquí carcinoma fíjate porque la había hecho. y tener márgenes negativos. Y Astro recomienda que tienen receptor hormonal positivo. La sociedad de braquiterapia son muy liberales. Quieren decir que todo es bueno para tratamiento parcial porque hacen braquiterapia. Entonces ellos no tienen ninguna restricción. Escrito arriba, no irradiación. Simulation Sí. with fast forward. Y, am, y no debe tener invasión hipovascular. Am, además, personas con BRCA mutación no son buenos, y cualquier enfermedad con involucramiento del piel también no es bueno. Ok. ¿Eso ayuda a la respuesta, Sí, sí, doctora? sí, sí, cómo no. De todas maneras te la coloqué allí en el chat. Okay. Breast irradiation with fast forward will definitely replace partial breast irradiation. Ah, entonces, si yo tengo la oportunidad de escoger entre fast forward o radiación parcial, pues primero necesito asegurar que mi centro es capaz de hacer radiación parcial. Eso va a necesitar IMRT o VMAT, y también imagen cada día con Beam CT para tener márgenes pequeños. Y la manera como voy a pintarlo es así. Am,
yo contorno la cavidad, va a necesitar las semillas o los clips que pone el cirujano para también poder tener los bordes de la cavidad. Sí, eso también es un requisito. Am, y después usando los clips y también lo que veo, hago una expansión de 1.5 centímetros. Am, yo quito el piel, am, the nipple, the chest wall y después hago una expansión de 0.5 am, centímetros. Am, y con mi PTV también yo quito el piel para que sea bueno la calculación con mi dosimetría. Y si comparo ah, las toxicidades entre am, radiación parcial y radiación a la mama entera, no tengo una comparación entre Fast Forward y Florence, pero tenemos aquí, tenemos una comparación entre radiación convencional y, y Florence. Y ah, las toxicidades fueron muy menos con radiación parcial. ah, Toxicidades cortos, 20% en comparación con 66%. Y toxicidades largo plazo, solamente 5% en comparación con 30%. Según eso, yo pienso que las toxicidades son mucho menores con radiación parcial Ujú. en vez de radiación interna. Y por eso, si yo puedo y el paciente tiene las calificaciones para radiación parcial, yo ofrezco radiación parcial. Ok, gracias. ¿Alguna Ujú. otra pregunta? Creo que hay algunas preguntas en el chat. Ok. Tengo una pregunta, María. Sí, adelante. Doctor Benjamín Lee, gracias por su conferencia. Excelente. Y tenemos una pregunta que a veces hay en discusiones clínicas con los oncólogos. Una paciente, Ujú, usted le explicó muy bien que en un T3 al cual se le da quimioterapia neoadyuvante y ha existido una respuesta patológica completa, se debiera de omitir la radiación, pero en esa misma pregunta hemos visto pacientes con T3, tienen su ujú, biopsia, hay ganglios palpables, se le hace biopsia a los ganglios en la axila y sale metastásico. Se le da ujú, su quimioterapia neoadyuvante. Pudiera ser ujú, eso, o si lo clasificamos en un estadio 3B localmente avanzado, se le da su quimioterapia neoadyuvante y luego viene la cirugía, se le hace su mastectomía. El ujú, patólogo responde, bueno, que hay un carcinoma en mama, pero que la axila, los ganglios fueron negativos. ujú, Ese ujú. paciente debe ir a tratamiento, ¿usted lo llevaría a tratamiento radiante de irradiar la axila o solamente en la parte de la mama extirpada, de la mastectomía? Esa es la Mm, pregunta. mm, ¿Cuál es su ujú. opinión en relación? Porque hay unos oncólogos que dicen no se meta la axila, pero si ya la Mm, axila estaba diagnosticada y sí. el patólogo reveló que era un adenocarcinoma metastásico, bueno, Ujú, que la quimioterapia fue efectiva, y que ujú, luego el cirujano oncólogo realiza el procedimiento y luego ujú, el patólogo responde, en la axila está negativa, no hay tumor. Se debería irradiar la axila que ya ha sido diagnosticada previamente como metastásico. ujú, ujú. Si voy a compartir. Si el paciente tuvo cirugía con
disección axilar y no mostró enfermedad. Ok, estamos hablando de ese escenario. Eh, Tuvo enfermedad cuando presentó. Fue palpable, fue N1. Am, am, y recibieron terapia neoadyuvante y después recibieron una forma de disección. Am, am, Antes de la cirugía, am, no pudieron ver nada, ¿cierto? Sí, no. Antes de la cirugía tenía la biopsia en la axila, que la axila Ujú. estaba positiva, metastásica. Ah, Ya mm, tenía previamente eso. entonces, Y la discusión se nos ujú, presentan después de haber realizado que recibió su quimioterapia neoadyuvante y luego ujú, el cirujano oncólogo realiza su procedimiento quirúrgico, luego el ujú, patólogo responde, bueno, en ujú, la mama, en la pieza anatómica, sí había un ujú, carcinoma, llámese ujú. el tipo Sí, histológico, la variedad, pero ok, en la entiendo. axila no había tumor metastásico. ¿Le Sí, irradiaría usted la axila o no? yo lo irradiaría y eso es el punto clave. Si el paciente tiene N1 cuando presenta, usted sabe que va a necesitar um, radiación no matter what. Es decir, todo eso es para pensar para el cirujano, qué va a hacer el cirujano. Pero eh, cuando está así, hay riesgo que hay otras zonas involucradas que no se puede acceder el cirujano. Entonces, no importa si el cirujano disecta la axila, usted todavía va a necesitar irradiar y cubrir las otras zonas y el oncólogo debe entender eso. Am, lo que puede hacer como radiooncólogo es decir, ok, pues yo voy a cubrir las zonas donde temo que hay enfermedad, ¿sí? Pero yo voy a tratar de am, no cubrir la zona donde hicieron la cirugía. Es como um, uh, omitting the dissected axilla. A veces describen eso en las publicaciones. Pero todavía va a cubrir todo el pecho y todo el resto y también la supraclavicular y tal vez también internal memory. Ah, O sea, Una, Eso es lo que yo sí, recomendaría. sí Sí, irradiaría la axila, muy bien. sí. Larga respuesta. Muy, una, muy, una, muy pre- buena. una Sí. pregunta. Con fraccionamientos estándar, ¿cuáles pacientes le añadirías un bus a la cicatriz después de mastectomía Mm, sin adyuvancia? O sea, la clásica ah, ujú, mastectomía sin adyuvancia. Y la segunda ah, pregunta es ujú, la que veo que vienes de California y está Miquel Alvarado con la radioterapia intraoperatoria. ¿Cuál es tu opinión del mm, valor de la radioterapia intraoperatoria en ujú. cáncer de mama? Sí, ok, buenas preguntas. Sí, conozco al doctor Alvarado. Um, para ah, el boost del cicatriz después de mastectomía, típicamente si hubo enfermedad inflamatoria, eso es muy, muy claro, dar un boost. Si tuvo involucramiento del piel, también dar un boost. um, y um,
si los márgenes anteriores fueron positivos, también puede pensar en dar un boost. Am, no hay una guía todavía publicada para la decisión de postmastectomía en tumores avanzados, pero recién publicó Estro una guía para tumores de etapas tempranas después de mastectomía, y la indicación para boost solamente son involucramiento del piel y márgenes anteriores positivas. Am, yo sé que clásicamente hacemos boost para casi todos los casos después de mama, pero yo pienso que si quiere pensar en qué tipos de pacientes no necesito hacer un boost, son pacientes con T3 o menos que no tuvieron involucración de la piel, ni fueron inflamatorios, ni tuvieron un margen positivo anteriormente. Ok. Y, y la segunda pregunta fue sobre qué opino sobre intraoperative radiotherapy. Am, puede conservar mucho tiempo para el paciente, am, porque recibe todo su tratamiento en el tiempo de la cirugía. Y eh, hacerlo como radiooncólogo es súper fácil. Solamente necesita ir a la sala de cirugía, pasar como 5 o 10 minutos y am, poner la radiación que necesita como 2 minutos y después salir. Y es todo. Am, y van a hacer una biopsia sentinel, y si es negativo, todo su trabajo está completo. Si el sentinel está positivo, entonces el paciente va a necesitar volver, y usted va a necesitar hacer radiación externa, y lo que, lo que daron cuenta como un boost. Eso ocurre como 20 o 25% del tiempo aquí en los estados. Am, entonces es razonable, y muchos pacientes quieren esa oportunidad pues hay más probabilidad que no voy a necesitar volver para tener unas semanas de radiación. Ok. Ven, Ujú, una pregunta. Las indicaciones de radioterapia postoperatoria ujú, en los T1, T2, N0, después de ujú. mastectomía, ¿qué factores de riesgo tomarías o toman en consideración? Después de mastectomía. Pero T1, T2, N0. ah, am, Porque La alguna, mayoría alguna de serie, esos, ajá, sí, la mayoría de esos pacientes no van a necesitar radiación, yo pienso. Ah, ups, am, sí, porque algunas series hablan de invasión, de la invasión linfovascular que hay que tomar en consideración, ¿no? Entonces, ah, y sí, y yo no pienso que solamente invasión linfovascular es bastante la edad. para, sí, para ser una indicación para radiación. Am, Mucho más importante es involucramiento del ganglio. Exacto, pero serían Pero casos N0, que ujú, uno después de mastectomía los puede observar, pero hay algunos factores que ujú. pudieran relacionarse, ¿no? De que es la edad, el factor de la invasión linfovascular. eh, Sí, Generalmente sí, algunas series lo reportan, ¿no? Pero sí, 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 tienes razón. Aquí, o que incluso tumores mayores de 2,5 centímetros, pero bueno, eso es controversial también, ¿no? sí, yo, am,
Y esos pacientes típicamente no tienen disección axilar, solamente biopsia sentinel. No, con mastectomía radical, mastectomía radicales modificadas. Claro, Ok. muchos los observamos, pero hay algunos factores, por eso te preguntaba, a lo mejor hay factores que creo que los tienes allí, pero en la edad mayor la edad menor de Ujú. 50 años, la invasión linfovascular, pero Sí, sí, típicamente controversial. es cuando hay uno o dos ganglios positivos, eh, pero si no tiene ganglios positivos, es como em, no tiene ningún involucramiento. Am, yo pienso en ofrecer radiación si tiene tres, Ok, como, como tiene exacto, todo. Es un caso muy mal. O tiene dos factores, ¿sí? ok, Pero también tiene otros dos factores que cuentan como posición o grado alto alto grado, sí. o hicieron una prueba de oncotype o prueba biológica que fue mal. Ok, Esos son factores menores. sí. Sí, sí, muy buena pregunta. Bueno, ya estamos por concluir esta excelente actividad. De nuevo le reiteramos al doctor Lid nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y compartir sus conocimientos y esperamos tenerlo muy pronto de nuevo en nuestras conferencias de los martes científicos. Muchas gracias por tenerme y felicitaciones a todos. Espero mantener en contacto y gracias otra vez por la invitación. Estaremos en contacto. Ven, un abrazo y muchísimas gracias a todos por conectarse. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches.